buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy Marielena Vega y esto es Índice Económico y es un gusto saludar como siempre y todos los miércoles a Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Bien, Marielena Vega, muy buenas noches a usted también. Pues sin más preámbulo, comenzamos. La compañía inglesa Cubico Sustainable Investment levantó 450 millones de dólares en deuda para la construcción de 2 proyectos de energías renovables en México con capacidad de 600 megawatts. El parque eólico El Mezquite tendrá una capacidad de 250 megawatts, el cual se ubicará en Nuevo León. Las sociedades financieras de objeto múltiple reprobaron en la evaluación sobre transparencia de costos en créditos para autos que realizó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el bajo cumplimiento a la ley para la transparencia y ordenamiento de productos y servicios financieros. La calificación promedio de las 10 OFOMES evaluadas fue de 2.4, luego de que la Conducef evaluó contratos de adhesión, carátulas, estado de cuenta, publicidad y páginas web. El Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y la Secretaría de Gobernación firmaron un convenio para dar acceso al Infonavit a los servicios del CURP por medio de la consulta en línea. El acuerdo también permitirá la validación masiva del padrón a través del Registro Nacional de Población, la RENAPO, lo cual hará más ágil el proceso de obtención de créditos de vivienda. Esto de acuerdo con un comunicado enviado por el mismo instituto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó el programa de servicios financieros para familias de migrantes Encuentro con el sector cooperativo, que consiste en reducir los costos del envío y recepción de remesas, así como ampliar la red de sucursales a los municipios más lejanos que cuentan con población receptora de remesas. El sector empresarial, ¿cómo se encuentra en este inicio de las negociaciones del Telecán? Veamos lo que le preparamos. En esta segunda mitad del año, el panorama empresarial paulatinamente mejora, así como el ambiente para los negocios en nuestro país. Los vientos proteccionistas que amenazaban con dominar la agenda comercial a escala mundial comienzan a ser sustituidos por una visión equilibrada y pragmática de las relaciones comerciales. El peso dejó de ser la moneda más castigada en los mercados cambiarios. El estancamiento que caracterizó el desempeño de los primeros meses del año indica el esfuerzo que el sector empresarial debe realizar para capitalizar la economía, ampliar la infraestructura, modernizar las empresas y acelerar el crecimiento. Al interior de la planta industrial se percibe un comportamiento desigual entre sus 29 especialidades. 9 avanzan a un ritmo más acelerado, 9 se desaceleran y en 11 casos la producción retrocede. Esto significa que, en lo inmediato, se debe equilibrar el trabajo a favor de un entorno más favorable para los negocios, con la búsqueda de un crecimiento económico más equilibrado entre regiones y sectores económicos para acelerar el paso y darle consistencia al sector empresarial. México está entrando a una etapa de grandes claroscuros, sobre todo por la inminencia de la negociación, el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde el aparato productivo del país es actor más que fundamental. En ese contexto nos da mucho gusto recibir esta noche a Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado, Darío, gracias por invitarme. Marielena, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Juan Pablo, está arrancando la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay quienes dicen que esas renegociaciones empezaron ya hace varios meses con rounds de sombra, pero la hora de la verdad ha iniciado. ¿Cuál es, digamos, la percepción de los empresarios del país de cara a el poder sacar una negociación positiva para México en un periodo tan corto como se lo ha propuesto el gobierno mexicano de unos 5 o 6 meses? Tenemos una visión clara de hacia dónde queremos ir. Tenemos principios fundamentales que hemos acordado con empresarios norteamericanos y empresarios canadienses. Tenemos principios fundamentales entre nosotros como sector privado al integrar el cuarto de junto, porque como ustedes comprenderán, habrá temas en que un sector se enfrente al otro sector porque sean opuestos en un interés en particular.
y que nosotros vemos con mucho interés esto de lo que nos preocupó el 8 de noviembre cuando el resultado de las elecciones de Estados Unidos, ante la inminencia de un rompimiento del tratado, a ahora ver una actitud muy positiva de que podemos lograr no solamente mantener el tratado, digamos que al menor costo posible, sino encontrar áreas de oportunidad en que se pueda profundizar y dinamizar el comercio entre los países y hacer sinergias entre los países. ¿Cuáles serían los puntos claves que buscarían como cúpula empresarial? En primer término, comparto que con los empresarios americanos y norteamericanos y entre nosotros, y canadienses, hemos acordado 4 principios fundamentales. El primero de ellos es que las negociaciones no descompongan lo que funciona bien. ¿Para qué meterle mano a lo que funciona bien? Si ya estamos trabajando bien en ciertas áreas de la industria o del comercio o incluso de la producción alimenticia, dejemos que las cosas sigan fluyendo adecuadamente y ampliémoslas incluso. En segundo término, hemos insistido a nuestros gobiernos de que sea trilateral, es decir, que siempre en la mesa estén los 3 países. No puede haber un acuerdo entre tú y yo y dejar por fuera a María Elena porque probablemente tenga afectaciones ella o ella tiene que participar en lo mismo porque es interés compartido. En tercer término, en ese mismo interés compartido, convencer a nuestros gobiernos de que no solamente piensen en cómo su país va a tener ventajas al estar unido en un acuerdo trilateral, sino que pensemos juntos, los 3 por ejemplo, que formamos una región y que si generamos política que haga sinergia entre los países para hacer una región, podremos ser una región muy competitiva hacia el mundo. Y nosotros nos hemos organizado en el sector empresarial en otros 2 principios fundamentales. Bueno, 3 principios. 1, que ningún sector sea factor de cambio por otro sector. Para que no pueda haber un conflicto de interés, pongámonos de acuerdo, como segundo principio, en la mesa del cuarto de junto, para tener una posición unificada en todo el sector empresarial. Y por último, que necesitamos influir en nuestros países y hemos acordado con los norteamericanos y canadienses también en las cadenas de valor, para que los beneficios de la apertura de México, la atracción de las inversiones, la generación de empleos, también permee a pequeñas y medianas empresas. Y que esto nos lleve para que nuestro poder legislativo tenga leyes y facultades para acompañar el libre comercio con medidas en materia de educación, en materia de conocimiento, de acceso a las tecnologías y en materia de financiamiento. El gobierno de Donald Trump, y Donald Trump en lo específico, están obsesionados con el tema del déficit y lo quieren bajar a punta de restricciones de exportaciones, de imposición de aranceles, que eso pues evidentemente trastoca el interés de la industria de ellos. Sí, Darío, el déficit es un tema muy importante. Y sobre el Tratado de Libre Comercio van a salir muchísimos temas que va a querer empujar el gobierno de Trump, no tanto su propia industria. Claro. Y eso puede descarrilar la negociación. Por supuesto, el riesgo existe y también nosotros sacaremos otros temas que puede ser que a ellos les incomoden o no les guste. El tema principal es cuál es el centro, en dónde nos identificamos y qué queremos hacer. Y lo que nosotros identificamos es que precisamente, por ejemplo, en el tema del déficit, tiene un sentido, y que es la inversión y el empleo. De nada te preocuparía si tuvieras déficit si no te afectan inversión y empleo. El verdadero sentido de poner énfasis en el déficit es por carencia de empleos manufactureros. Hoy tenemos que entonces encontrar soluciones para eso, pero de hacerlo como región. A nosotros también nos preocupa el empleo. Y no nos preocupa el déficit porque tenemos superávit, pero tenemos déficit, por ejemplo, con China. Y necesitamos exportar más hacia China. Pero en particular con Estados Unidos y con Canadá, lo que nos interesa es generar acuerdos que nos permitan llevar empleo, inversión al sur-sureste mexicano y acompañarlo con zonas económicas especiales, acompañarlo con infraestructura de conectividad y con infraestructura educativa. Sí hay temas que serán álgidos, no será esto miel sobre hojuelas hoy. Estamos iniciando esta negociación
en la voluntad de que queremos estar en el Tratado de Libre Comercio. Los empresarios norteamericanos también y canadienses también así lo han visto. Pero tendremos encuentros y desencuentros. De eso se trata una negociación y encontrar los puntos en común. Me salgo un poquito del tema del Tratado de Libre Comercio para preguntarte otro asunto igualmente importante que ya está en la agenda del Consejo Coordinador Empresarial y del sector privado en general, que es justamente la ley o el esquema tributario. Hemos escuchado voces, particularmente de la Coparmex, por ejemplo, que están pugnando por introducir cambios al marco tributario, reducir impuestos. Ya contestó Hacienda que no hay margen para eso. Incluso salió ya también una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de empezar a transitar hacia un modelo menos oneroso para el aparato industrial, en momentos en que justamente el gobierno federal empieza a preparar el paquete económico. Sí, mira, desde la reforma fiscal del 2014, nosotros no hemos dejado de insistir en mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda que tiene que haber un mejor entorno fiscal. Tiene que haber un entorno fiscal promotor y un entorno fiscal que al pequeño contribuyente, a la pequeña empresa, al empleado, al trabajador, tenga mejores beneficios para que podamos aumentar la productividad. Y tenemos que empezar a visualizar hacia un futuro, en cuanto tengamos los márgenes de maniobra, qué esquema fiscal sea más promotor de la formalización de la economía y que más mexicanos paguemos para que seamos más productivos. Y es una discusión constante que seguiremos teniendo. Es lógica, pero también es lógico tener que hablar de que si bien es cierto que tienen que tener ingresos tributarios suficientes el gobierno, tiene que ser muy responsable, tiene que seguir trabajando y tenemos que seguir teniendo una agenda de desarrollo, de infraestructura, de inversión, de diálogo y de gasto social, que es importante para el desarrollo del país. Ya, pues sin lugar a duda, mucha tarea que tiene el sector empresarial. Ojalá que dentro del Congreso y dentro del gobierno federal se le siga tomando en serio al sector empresarial como ha sido en estos años. Y bueno, pues platicaremos contigo y seguiremos platicando contigo. Comienzan hoy las negociaciones del Telecán y bueno, esto dará para mucho de qué hablar. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, María Elena. Muchas gracias, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador, esta noche aquí en Índice Económico. Buenas noches, Darío Celis. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches y a ustedes, gracias por su atención. Lo esperamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, 10:15 de la noche.